En la práctica profesional, el gestor cultural trabaja con diferentes tipos de proyectos. Un proyecto es entendido como el conjunto de acciones orientadas a un objetivo claramente definido, con la finalidad de identificar, satisfacer y/o resolver necesidades o problemas. Suelen estar delimitados a periodos de tiempos y espacios específicos, y sujetos a presupuestos concretos a los que se puede tener acceso. De acuerdo con Orlando y Osoyo, un proyecto cultural involucra factores que muchas veces se creen intangibles, pero que, por el contrario, los podemos identificar, planificar, diseñar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar según los objetivos y actividades establecidas en un comienzo. Para la gestión cultural, un proyecto cultural es un documento elaborado sistemáticamente y se dan directrices conceptuales, metodológicas y operacionales para su investigación y/o intervención. Debe de tener una base metodológica bien estructurada, contemplando la definición de un contexto perfectamente claro de la realidad social a la que se desea intervenir para plantear objetivos y acciones que permitan modelarla y transformarla en una nueva realidad, sin que ello implique un proceso desgastante para la sociedad que la vivirá. En la formación y en la práctica profesional, el gestor cultural puede llevar diversos tipos de proyectos dependiendo la problemática identificada y el tratamiento metodológico que se le dará. A grandes rasgos, podemos agruparlas en dos: proyectos de investigación y proyectos de intervención. Los proyectos de investigación son investigaciones a mediano y a largo plazo, con el objetivo de documentar, evaluar y/o sistematizar un fenómeno o acción cultural, con el fin de generar nuevo conocimiento o crear propuestas para la mejora de las acciones. Se dividen en dos tipos. 1. Proyectos de investigación cultural básica. Están orientados al descubrimiento de un nuevo aspecto de la realidad y a la producción de un nuevo conocimiento en el campo de la cultura mediante un proceso metódico dirigido a la solución de problemas o preguntas. Ejemplos de ellos podría ser un análisis sobre el consumo cultural de los jóvenes, la documentación de una danza tradicional en desuso o un estudio de los públicos de un museo. 2. Proyectos de investigación aplicada. Están orientados a la recolección y análisis de información para fines prácticos, de tal manera que pone en práctica el conocimiento y a la vez la práctica genera conocimiento. En gestión cultural se pueden identificar tres subtipos. A. Diagnósticos culturales. Buscan conocer el estado de una situación sobre la que aún no hemos intervenido, identificando necesidades y problemas en organizaciones, instituciones y/o comunidades, mediante la sistematización de la información con el propósito de generar una propuesta de acción. B. Evaluaciones. Consiste en analizar y valorar los proyectos culturales, ya sea en su viabilidad, factibilidad, ejecución o impacto en la sociedad. C. Inventarios culturales. Su propósito es identificar, documentar y en algunos casos catalogar los bienes o patrimonios culturales que servirán de base para la realización de proyectos de gestión patrimonial. Por su parte, los proyectos de intervención cultural tienen como fin el solucionar una problemática o necesidad cultural a partir de directrices conceptuales, metodológicas, operativas y financieras. Esto implica la generación o modificación de condiciones que permitan cambiar la realidad que se desea atender. Así pues, para diseñar un proyecto de intervención, es de suma importancia partir de la información que se generó en el proyecto de investigación. Una cuestión clave en la formación de los gestores culturales es comprender la diferencia entre un proyecto de investigación diagnóstica y uno de intervención. De acuerdo a Saavedra,
Un proyecto de intervención cultural está conformado por estrategias y acciones dirigidas a atender las necesidades identificadas a través del diagnóstico, mientras que el diagnóstico tiene como fin conocer las necesidades y problemas existentes. La intervención cultural constituye una forma de actuar, es decir, que se enfoca en el carácter organizado de la acción con la finalidad de resolver dichos problemas, por lo que los objetivos de cada uno de estos proyectos difieren por el hecho de que se centran en distintos aspectos. Veamos la interrelación de los tipos de proyectos de esta manera. Todo parte de la identificación de un fenómeno cultural, ya sea que conozcamos o que querramos conocer. Pongamos como ejemplo las danzas tradicionales de una comunidad. Si lo que se requiere es conocer a profundidad sobre ellas, se debe realizar un proyecto de investigación básica para conocer qué son, cómo se realizan, cómo se dan los procesos de reproducción de la práctica, su historia y cambios en el tiempo, sus significados, sus contextos, etc. Si el foco de interés fuera implementar estrategias de intervención, entonces se tendría que realizar una investigación aplicada de diagnóstico que nos permita identificar qué son y quiénes la llevan a cabo, cuáles son las principales problemáticas o necesidades que enfrentan y con qué recursos materiales, de infraestructura, humanos y culturales se cuentan para su atención. Si ya se cuenta con el diagnóstico cultural y el foco de interés se centra en la atención de las problemáticas, entonces se debe diseñar un proyecto de intervención cultural, que implicaría diseñar estrategias para la solución de la problemática encontrada en las danzas tradicionales, para lo cual definiríamos acciones, actividades, recursos, tiempos y resultados que se esperan. Si el interés es conocer si el proyecto diseñado es congruente y si es posible realizarlo, se debe hacer una evaluación de viabilidad o factibilidad, para de esa manera hacer las correcciones al diseño y así evitar posibles problemas en su operación. Una vez que tengamos el diseño, operamos el proyecto de intervención a partir de la administración, dirección, ejecución, control y seguimiento de las estrategias diseñadas. Si se quiere conocer cuál es el resultado que ha tenido el proyecto de intervención, entonces lo que se debe realizar es un proyecto de evaluación de ejecución y/o impacto. Como puedes observar, dependiendo del centro de interés, lo que se quiere lograr y la fase de realización será el tipo de proyecto a implementar. Es importante tener claridad en las diferencias de cada uno de los proyectos, pues cada tipo tiene su propia metodología, propósitos y, sobre todo, resultados.